Hola, soy Juan David Correa. Bienvenidos a otra conversación pendiente. Esta vez tengo el gusto de estar con Javier Ortiz Cassiani, escritor, historiador, alguien que ha pensado desde el Caribe nuestra tensa, compleja y a veces conflictiva relación con lo afro, con lo negro, con lo caribe, con lo otro, con aquello que muchas veces se ha despreciado desde este páramo de las letras, como él le dice en algún texto que cuenta en la bella historia de cuando él llegó aquí a Bogotá a hacer una maestría proveniente de Valledupar, de donde es oriundo. Gracias, Javier, por estar aquí. No, Juan David, gracias a ti por la invitación. Pues yo quería comenzar esta conversación pendiente porque la hemos tenido en algunos espacios privados y es algo que venimos preguntándonos con quizás con mayor énfasis en este tiempo de cambios, de un gobierno distinto en todo caso, con todas las complejidades que quiere decir eso que caracterizamos como distinto. Y es esa relación precisamente que no hemos explorado a fondo entre lo afro, lo negro, lo caribe y el centro del país, entre el mar, la costa, entre las ideas que hemos construido socialmente sobre esos otros que no hemos incluido. Y hay algo que tú dices en un texto y quisiera comenzar por ahí esta conversación y es el relato que se ha armado también es un relato del sufrimiento, del padecimiento. Y no hemos enaltecido la fuerza de las culturas negras que al llegar esclavizadas de una manera brutal por millones, desde la Senegambia en el siglo XVI y XVII a las costas y sobre todo al puerto de Cartagena, también lograron procesos de fortaleza, de resistencia, de enaltecimiento cultural muy grande. Así que gracias otra vez y quisiera que empezáramos por ahí. Bueno, ahí hay una discusión bien interesante porque lo que yo creo que está detrás de todo es la deshumanización. La deshumanización que genera la esclavización genera también un análisis deshumanizado. Y cuando digo análisis deshumanizado es creer que estas personas solo son esclavizados. Y resulta que es que los han llevado a esa condición a través de la fuerza, pero son seres humanos que tienen virtudes, que tienen valores, que tienen, por supuesto, defectos y que tienen una serie de elementos allí que ponen en funcionamiento incluso en la condición de esclavizados. Entonces, por supuesto, a mí no me interesa negar lo oprobioso que es la esclavización, lo que implica sacar a una persona de un territorio y ponerla en otro en un viaje sin mapa, como dice una exposición que hizo alguna vez en la biblioteca Luis Ángel Arango, de ese viaje sin mapa y sin retorno. No me interesa negar eso, pero sí me interesa, porque creo que estaríamos siendo más justos, incluso desde el punto de vista político, ¿no? De la reivindicación política de estos sujetos, en resaltar una serie de actividades, una serie de valores que pusieron en juego. Desde el mismo momento en que las personas son arrancadas del territorio africano, están desarrollando estrategias para la libertad, ¿no? Y están además, una vez llegan, tratando de agarrarse de lo poco que tienen en el escenario en que les toca vivir para construir unas dinámicas y para hacer sus vidas más llevaderas, ¿no? Estrategias, siempre están aplicando estrategias para eso. Y se nos olvida a veces, para el caso específico del Caribe, por ejemplo, que el Caribe es el espacio cosmopolita desde el principio, porque es el espacio de las luchas imperiales, es el espacio donde llegan todas las potencias del mundo, digamos que están hegemonizando, ¿no? Los procesos políticos y económicos, todas están llegando al Caribe. Con ellas llegan los esclavizados y los esclavizados hacen parte de ese mundo moderno, cosmopolita que se está construyendo allí. ¿Eso por qué es importante decirlo? Es importante decirlo porque luego, una vez se alcanza la libertad y empiezan a funcionar los estados-naciones, mucho de lo que se produce allí por estos sectores afrodescendientes, por estos grupos, va a ser parte de, no sé, como diría a propósito del libro de Francisco Flores, lo que sería la vanguardia del pensamiento, porque
están en condiciones esclavizados, que son lo más premoderno que puede existir, ¿no? Sin embargo, en esa condición de premoderna, como esclavizados, logran incorporarse de alguna manera o de cierta manera, para decirlo un poco como diría Antonio Benítez Rojo, de cierta manera se incorporan a la modernidad y desarrollan unas estrategias que hay que escribirlas dentro de esa modernidad. Antes de llegar ahí, ¿por qué no mencionas? Porque precisamente creo que parte de lo pendiente de esta conversación es que no es que no nos hayamos esforzado, es que en el fondo creo que no hemos tomado conciencia de hablar concretamente de cuáles son esas formas de resistencia y emancipación que ocurrieron en esos siglos de dominación colonial española aquí. ¿Por qué no pones algunos ejemplos? Lo digo porque muchas veces cuando, por ejemplo, el presidente habla de Bencos Biojó, o de los palenques, o de Haití, o de ciertas claves, se le acusa de retórico, se le acusa de populista, que es una moda ahora de llamar a la gente que se refiere a esos sujetos históricos como definitivos en la construcción de una nación. ¿Por qué no mencionas algunos de esos, para ti, hechos inequívocos de demostración de esa fuerza de la, digamos, definitiva construcción de la nación, que ya vamos a llegar allá? Bueno, el cimarronaje como una estrategia política, el cimarronaje que consiste en tomar, digamos, intentar salir de la condición de esclavizado a partir de la fuga y luego el enfrentamiento con las autoridades una vez las autoridades intentan controlar la zona. Todo el Caribe, todas las islas de las Antillas mayores y menores están llenas de cimarronaje. Incluso solo hay que ver los grabados que se hicieron en el siglo XVIII para ver cómo la mayoría de esos grabados o muchos de esos grabados se refieren a la población cimarrona, ¿no? El caso de Surinam, ya en la zona continental, que es un teatro, un escenario de constantes luchas de cimarrones, ¿no? Eh, Hay un autor, Jod Stedman, que escribió que es un mercenario eh, inglés que trabaja para el ejército holandés en la Guyana y escribió un libro sobre los cimarrones de Surinam y es un libro, eh, digamos, fascinante en el sentido de todo lo que pone ahí en escena. Se adelantaron a la libertad, digamos. Exactamente, y además se adelantan a la libertad y están además construyendo sus propios principios de libertad. Están retomando muchos de los elementos de la libertad que se están desarrollando en Europa y lo están transformando allí. Incluso para el caso de Haití, se puede hablar de que la revolución haitiana es más moderna que la revolución francesa. Y lo es porque la revolución francesa no plantea la libertad de la gente negra, ¿no? La condición de ciudadano no alcanza hasta llegar allí. Y llegan los haitianos y dicen, no, esto está incompleto, hay que ponerle esto. Y no solo eso, ese pequeño territorio se enfrenta a tres potencias mundiales, se enfrenta a Inglaterra, y se enfrenta a Francia, por supuesto, y se enfrenta a los Estados Unidos, ¿no? Eh, de modo que allí se desarrolla una serie de dinámicas de oposición al control colonial. Las libertades antes que en la zona continental, en 1834, muchas islas, colonias inglesas están desarrollando procesos de libertad. San Andrés y Providencia y Santa Catalina celebran el Día de la Emancipación, no el 21 de mayo de 1851 o 52, no, lo celebran en 1800, conmemoran la fecha de 1834, ¿no? Entonces, muchos de los elementos que luego hacen parte del discurso de la construcción de la libertad política se empieza a desarrollar desde el mismo proceso colonial, ¿no? ¿Cuál es esa conexión Bolívar-Haití que tanto se menciona y que la gente cree que es un embeleco, que no es tan cierta, que este hombre está exagerando? Es decir, ¿qué es lo que se define para ti en esa relación que existió, por supuesto? Bueno, ahí se definen muchas cosas y tiene que ver también con una tradición de relaciones. Cuando, te voy a poner un ejemplo básico, cuando
cuando Pablo Morillo se toma Cartagena de Indias, eh, muchas de las autoridades en la llamada Reconquista española, muchas de las autoridades cartageneras le escriben al gobernador de Jamaica pidiéndole anexarse a Jamaica para que les preste ayuda para combatir a los españoles. Eso da cuenta de que hay una relación política Caribe. muy fuerte allí en el Caribe. Y por supuesto Haití, que ahí empieza una revolución en finales del siglo XVIII y la concreta en 1802, 1804. Poco tiempo después empiezan las batallas por la independencia de los territorios del Caribe continental, ¿no? Cuando a Bolívar le cierran las puertas en Cartagena, Nicolás del Castillo y Rada, que le cierra las puertas y la única opción que encuentra Bolívar es irse precisamente a esas islas. No en vano el documento más importante que escribió Bolívar se llama la Carta de Jamaica, porque lo escribió en Jamaica porque estuvo un tiempo allí, pero luego se va a Haití y es Petión el que le suministra hombres, recursos, etc. Los pocos que se salvaron del sitio de Pablo Morillo, que lograron escapar al cerco del sitio de Pablo Morillo, se fueron a Los Cayos, a Haití. Terminaron en Los Cayos, en Haití. Es decir, ahí hay los prejuicios creo que operan mucho a la hora de reconocer estas dinámicas libertarias y esa modernidad política. No se nos ocurre o no se le ocurre a mucha gente por prejuicios entender que Haití es más moderno que muchos países del mundo a finales del siglo XIX y finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y no se le ocurre pensar por qué está como está hoy. Exactamente. No pueden entender que hay un castigo histórico realmente, ¿no? Hasta ahora el presidente de Francia habla de que hay que mirar la deuda que le toca. Es paradójico, ¿no? Tú te independizas de alguien que te oprime y luego tienes que indemnizar al opresor, ¿no? Que fue lo que sucedió con Haití y Francia. Y parte de eso tiene que ver con el desbalance que ha tenido Haití siempre en términos, pues, tanto económicos y por supuesto los desajustes políticos que vinieron después. La paradoja de la independencia y que encarna Bolívar bien y que creo que es parte de estas contradicciones que siguen presentes hoy es que Bolívar promete abolir la esclavitud y es incapaz de cumplir. Y hace toda una teoría bastante extraña, bastante acomodada, e incluso se va contra uno de sus hombres, contra Padilla, que es uno de sus grandes héroes, uno de sus grandes apoyos. ¿Cómo lees tú esa suerte de imposibilidad de escapar a la mentalidad colonial, digamos? Decir, no puedo cumplir lo que prometí porque hay una idea superior que tiene que dejar esto un poco aplazado. Sí, hay unos temores de una élite criolla, ¿no? Y sobre todo ese temor se da mucho en Venezuela, en Caracas, porque el ascenso social de los sectores negros y mulatos desde el siglo XVIII, no hubo un escenario más importante para ese ascenso social como Caracas, como Venezuela. Bolívar lo conocía bien y como miembro de una élite criolla con pretensiones de independencia, pero había un temor a esta llamada pardocracia, a lo que podían hacer estos, ¿no? Los archivos están llenos de quejas de mujeres blancas, por ejemplo, diciendo que se le impida a las mujeres mulatas entrar a la iglesia con mantillas, porque la mantilla solo es de uso exclusivo de las mujeres blancas. Y cuando uno va a ver, se da cuenta que estas mujeres mulatas incluso tenían más dinero que muchas de estas mujeres blancas. Entonces, el prejuicio, ¿no? Racial que está allí es uno de los elementos que juega en contra de Bolívar. Hay una carta impresionante que le manda a Santander diciéndole mande a los esclavos a la guerra, porque si no manda a los esclavos los que van a morir solo son los blancos. Y
los que van a quedar vivos son los negros y nos va a tocar construir un Estado con los negros. con los negros, ¿no? Entonces ese temor siempre está allí. Y una conciencia clara, ¿no? Claro, de exclusión. Exactamente, está clarísimo. Y, pues por supuesto juega también en la idea de que son menores de edad, no tienen la conciencia porque se han criado como esclavos. Luego, si les das la libertad, todavía no están preparados para eso. Hay que aplazar la libertad hasta que progresivamente vayan alcanzando la mayoría de edad y puedan comportarse. Pero incluso el discurso de los abolicionistas es un discurso que está siempre recalcando la importancia de mantener el orden y de ser fieles a sus antiguos amos. Es decir, de no estar en igualdad de condiciones, sino cierto vasallaje pese a la eliminación de la esclavización. Y bueno, a los esclavistas también los indemnizan porque la libertad no implica el asumir al otro como un ser humano. Sigue siendo una mercancía. Una mercancía. Quitarle una propiedad al otro. Y bueno, estamos en el pleno siglo XIX, desarrollo de las ideas liberales en términos económicos, y esa cosa era una cosa sagrada, ¿no? La propiedad. Y eso se ha discutido poco en Colombia, la discusión la han abierto, por supuesto, muchos de ustedes, y cuando digo ustedes, digo Francisco Javier Flores, hoy director del Archivo General, su maestro Alfonso Múnera, antes todos estos intelectuales que él menciona en su libro, Manuel Zapata Olivella, ya vamos a llegar a ese momento. Sin embargo, en esos años, es decir, a partir de la independencia, de esa suerte de abdicación de la verdadera y plena libertad en la que Bolívar cae, y en su propio drama personal, que ya lo vamos a ver en los 10 años siguientes antes de que muera en Santa Marta, hay algo que también es importante, y es que hoy yo creo que tiene que ver con el presente, y es que se construyen unas ideas, las construyen Pombo, Caldas, la ciencia, en nombre de la ciencia y de las ideas de la ilustración y de las ideas liberales, se construye una idea sobre ese otro, que es el otro negro, ese menor de edad, que solo va a alcanzar su emancipación real con la ley en 1851, es decir, 32 años después. Sí, porque es un montón de tiempo, mucho, ¿no? porque la ley de libertad de vientres o de partos no funciona, porque viene la guerra de los supremos, y en la guerra de los supremos participa mucha gente, tanto libre como esclavizada, negra, y luego viene la constitución más conservadora del siglo XIX, que es la constitución de 1843, y dice, y hay que aguantar esto porque esta gente es sediciosa y participó mucho en la guerra, por tanto tenemos que aguantar esto. Entonces, se aplaza la ley, no se decreta la abolición definitiva con la primera constitución del país de 1821, pero cuando se debe aplicar aparece otra talanquera, y es, estos son sediciosos y no pueden vivir como ciudadanos en libertad. ¿Por qué las élites, que yo creo que tienen que ver, están conectadas, aún hoy totalmente conectadas con ese momento, insisten en que ese momento ya no tiene una continuidad histórica con el presente? ¿Cómo lees tú esa relación de esas élites, que eran élites esclavistas en Popayán? Era un gran centro esclavista, el señor, ¿cómo se llamaba? Arboleda, en la misma Cartagena, el mercado más grande de esclavos en algún momento en el siglo XVI y XVII fue Cartagena. Todo lo que es hoy el Valle del Cauca, y buena parte de la región andina se nutre de una mentalidad que, ya decía yo, alimentan personas como el mismo Francisco José de Caldas, Pombo, Caro, otros prohombres que hoy tienen un asiento, si se quiere, aún en el poder, estas familias. ¿Cómo lees tú esas continuidades en la mentalidad que pervive, a mi manera de ver, hasta hoy? Sí, es una cosa compleja, porque uno puede ver incluso hombres desde el siglo XIX que son reconocidos como grandes pensadores. Estoy hablando, por ejemplo, de un Florentino González. Florentino González es el gran adalid de las reformas liberales de mediados de siglo. Pues es un reformista importante del siglo XIX, pero dice cosas como que cuando se dé la libertad de los esclavizados hay que trasladar a las zonas donde mayores esclavizados hay, o libertos o manumisos, a prostitutas blancas,
para que estos se junten con las prostitutas y creen una raza mulata, mestiza, y se vaya temperando. Aceptable. Exacto, se vaya temperando la cosa, ¿no? Ese tipo de cosas siguen funcionando, digamos, no tan abiertamente como lo pudo decir Florentino González en su momento. Pero no sé si te acuerdas que cuando empieza el proceso de los músicos del Caribe colombiano a venirse a Bogotá y empieza el porro y la cumbia a convertirse en las músicas nacionales que está reemplazando al bambuco, el argumento de muchas de las publicaciones del interior del país es esta música de negros, ¿no? Esta música de negros que corrompe esta tranquilidad del páramo de la ciudad, ¿no? Hay un texto en El Tiempo donde dice, está tratando de explicar qué es el porro, ¿no? Y dice, el porro es un negro tocando un tambor y una vaca con un pote amarrado en la cola y echada a correr, ¿no? Y una algarabía de un negro diciendo huepajé. Es decir, ese tipo de y que uno lo puede ver, el nombramiento, la escogencia de una vicepresidenta negra mostró esos rasgos todavía presentes, esos rasgos todavía permanentes en la mentalidad de muchos miembros, no solo de la élite, porque termina permeando toda la sociedad, exactamente. Y se exacerban cuando consideran que alguien no está ocupando el lugar que le correspondería, porque se asocia además, y que es el tema con el racismo, la aceptación en tanto haces lo que creo que tú puedes hacer, la música, el deporte, hasta allí. Es decir, hasta aquí no, porque este es un espacio reservado para los que tienen las virtudes morales para eso. Y evidentemente los negros no tienen, en el siglo XIX no tenían las virtudes morales de acuerdo al discurso para ejercer ciertos oficios. Entonces hay unos prejuicios que se mantienen, que se revelan con más fuerza en ciertas coyunturas, pero que siguen estando allí, ¿no? Siguen permeando la sociedad. Para no solamente quedarnos en los prejuicios y en esta tensión, la última reflexión sobre esto para pasar, digamos, a otras potencias que creo que hay que reivindicar, pero también hay una idea climática, la idea que construyen Bonpland y otros científicos sobre que allá no se puede pensar. Usted, la gente del Caribe, la gente negra o el Pacífico, es gente, como lo dijo hace poco en una columna refiriéndose a Francia Márquez, el físico, científico, extractor de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, esos son asuntos de brujería, de magia. Y esa magia, pues la tenemos que superar. El progresismo le interesa la magia, están diciendo. Y siguen con ese discurso, lo cual es sorprendente. Evidentemente, yo creo que ninguna de las personas progresistas negaría la importancia de las ciencias naturales, de las ciencias básicas, de las matemáticas. Seríamos idiotas si hiciéramos eso. Pero al contrario, hay como una idea de resistirse una y otra vez a la posibilidad, por lo menos de conversar y pensar qué es lo que hay en los saberes, porque el clima fue una determinante muy importante en la construcción de ese discurso. Sí, para el caso de Colombia, el pionero es pues, Francisco José de Caldas, que es... Lo interesante es que son argumentos que se construyen desde la razón, ¿no? Porque son argumentos de la ciencia, para que lo que hacen es exacerbar las diferencias y darle más fortaleza al prejuicio, ¿no? Y además Caldas es bien interesante porque lo que está tratando de decir es, ustedes tienen razón, ¿no? Buffon y todos estos pensadores europeos tienen razón, pero aquí hay otros climas donde sí se puede construir seres, donde sí hay seres civilizados que puedan llegar. Más parecidos a los suyos. Digamos. Exactamente, hay unos climas templados donde solo hay que leer del influjo del clima sobre los seres organizados de Caldas, ¿no? De Caldas de 1808. Y es bien interesante, yo he hecho el ejercicio de leerlo
y prestarle atención a la musicalidad del texto cuando se refiere a uno y otro grupo. Cuando empieza a hablar de esos negros desordenados en las llanuras del litoral Caribe y del Pacífico, la, la retórica se atropella, es desordenada, o sea, se siente la carrera, se siente la cosa supremamente atropellada. Cuando empieza a hablar del habitante, de los Andes, el clima templado, se empieza a hablar, sí, aquí las pasiones se relajan, todo, y entonces es un discurso más sosegado. ¿No? Es bien interesante eso, analizarlo desde esa musicalmente. Lógica. Exacto, musicalmente. Y entonces, claro, eso hizo carrera sobre la importancia del clima en la construcción, la racialización de las geografías, ¿no? Como lo trabaja Alfonso Múnera muy bien en ese texto de Fronteras Imaginadas, y cómo esas geografías producen unos seres que son aptos moralmente para ciertas cosas o no son aptos para otras. Lo interesante es que los seres del Caribe, por supuesto los del Pacífico también, son los que quizás están más ligados a esa idea de modernidad que hablamos al principio, ¿no? Claro, ya lo vamos a ver ahorita que hablemos, ¿no? Porque el siglo XX no se puede construir culturalmente. Exactamente, pero entonces es como cómo desatiendo o cómo no pongo el foco en, o cómo entiendo también la modernidad, o qué tipo de modernidad entiendo, o cómo entiendo la modernidad, que al final incluso los sujetos que tú estás relacionando como lo más atávico, ¿no? Resultan ser los sujetos que son fundamentales a la hora de construir procesos modernos y de vanguardia, ¿no? Hay dos figuras que se me han mencionado mucho en estos 2 años y medio de gobierno, y es Juan José Nieto y Candelario Beso, que los separan más o menos 30 años en su aparición pública. Y muchos historiadores han discutido que Nieto no es una invención. ¿Por qué no hablamos de Nieto? Sí, Nieto es una figura compleja porque pues no es muy claro su origen étnico, es decir, decir claramente que es un afro, que es un mulato, es muy complejo, pero lo que sí está claro es que no es un miembro de la élite, ¿no? Y que sus acciones y que su mayor capital político eran los sectores negros y mulatos e incluso los sectores indígenas. Y que su proyecto político siempre se apoyó en ese sector. A propósito de lo que estabas diciendo de populista, él sería considerado un populista en su momento porque pues era de los que decía yo no voy a estar aquí en estas casas del centro histórico, me voy para Alcibia y para los barrios populares de Cartagena a las peleas de gallo y a estar con la gente, etc. Incluso cosas que alguien escribió alguna vez una especie de Bernabé Malpica, creo que se llamaba, lo firma así, no sé si era un nombre real o inventado, pero Bernabé Malpica escribe por allá en los años 40, finales de los 30, comienzos de los 40, diciendo, solo te acercas o estás aquí haciéndote pasar por negro, creyéndote muy negro, yo soy más negro que tú. Muchos han tomado eso para decir que es que no. Nieto no era negro. Es todo lo contrario. Es decir, ¿por qué alguien se toma el trabajo de decirle a Nieto que no es negro? Si tiene claro que no es negro, ¿por qué alguien se tiene que tomar el trabajo de decirle que no es negro? Eso quiere decir soy más negro que tú. No, tú no eres negro, que hubiera sido otra Eso clase. Quiere decir que sí hay una relación muy fuerte de Juan José Nieto con la gente negra. ¿Quién fue? La gente no lo ha entendido o no lo comprende. Es un debate historiográfico y bueno, el presidente lo menciona y lo menciona, pero es como que no nos hemos tomado el trabajo de explicarle a la gente quién fue Juan José Nieto. Sí, bueno, a propósito del centenario de Orlando Falsborda, Falsborda es el primero que pues le dedica un tomo, el presidente Nieto, en su famosa Historia Doble de la Costa.
Era un hombre pues nacido en Sibarco. De hecho dicen que nació prácticamente en el camino, en la loma de Sibarco. Eso sería cerca actual de Baranoa, el actual Baranoa, Atlántico, ahora Atlántico, sí, en ese momento por supuesto era parte de la provincia Bolívar. de Cartagena, luego departamento de Bolívar, Estado Soberano de Bolívar y luego departamento de Bolívar. Nació allí, el padre era un hacedor de mechas, de mechones para alumbrar, eso era lo que hacía, vendía eso y era un buhonero y iba con la mujer estaba embarazada y dio a luz a Juan José Nieto allí. Eh, y luego, que eso es otra cosa que es bien interesante resaltar, el siglo XIX en el Caribe colombiano abre ciertos espacios donde los sectores emergentes empiezan a jugar. Y Nieto usa mucho eso, porque autodidacta, aprendió a escribir y a leer. De hecho, publicó cosas incluso en Kingston, Jamaica, porque lo exiliaron allá, en fin. Pero es un tipo que aprovecha ese ascenso social, se casa también con mujeres que tienen cierta posición y va acumulando capital político en Cartagena de Indias. Él logra muy santanderista, muy ligado a Santander. Es bien interesante porque Padilla también estuvo cerca a Santander y un poco también el cobro De Bolívar. de Bolívar y esta ambigüedad de Bolívar, ¿no? O la construcción que hemos hecho de Bolívar también a veces tiene que prestarle atención a eso. ¿Por qué muchos de estos sectores negros y mulatos terminan yéndose más del lado, sin traicionar a Bolívar, sin dejar de rendirle admiración a Bolívar, se va más con Santander que con Bolívar? Uno de los primeros documentos que escribe se llama Derechos y Deberes de Juan José Nieto. Y además escribe una cosa interesante, le manda una carta a Santander donde se queja del centralismo. Y ya está la primera idea, esta idea de regionalismo y de la idea del Caribe colombiano está en Juan José Nieto, ¿no? Entonces es una figura que luego fue alcanzando más poder político, fue presidente del Estado Soberano de Bolívar varias veces, tenía un conflicto con la gente de Barranquilla, y logró ser presidente por un tiempo muy corto, Unos meses, ¿no? sí, mientras Tomás Cipriano de Mosquera llegaba, se tomaba el poder y llegaba a Bogotá, a la capital. Él ocupó la presidencia allí se declaró presidente en Barranquilla, mientras llegaba Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces es una figura que creo que todavía estamos en deuda, hay que seguir buscando. Y seguramente si aparecen más papeles nos podrá ir diciendo cosas de este hombre. Pero se diluye también en la memoria nacional, ¿no? Sí, Hasta Fals, pues. Sí, de hecho, después de Fals, el mismo Eduardo Lemaitre escribió una pequeña biografía muy refrito de la de Orlando Falborda, pero luego se queda allí. Se queda allí hasta que aparece esta discusión en los últimos años, cuando con el cuadro que fue blanqueado y toda esta cosa. El mausoleo, de hecho, en Cartagena. El cuadro lo pueden ver quienes vayan a Cartagena en el Museo, en el Museo de Histórico, Arte sí. de la Historia Vieja, Palacio de la Inquisición en Cartagena, que además tiene una muy buena curaduría y están haciendo un gran trabajo. De Nieto quería yo pasar a Candelario Beso, porque creo que la clave de una suerte de profunda emancipación cultural la tiene en parte Candelario. Y si uno revisa incluso la memoria de mucha gente que no puede nombrar tanto la memoria afro en Colombia, esa figura es muy reiterativa. ¿Cómo ves tú el lugar de Candelario Beso? Sí, yo creo que Candelario Beso es el primero, incluso creo que en Latinoamérica, que habla en términos raciales explícitamente. Porque el siglo XIX es un siglo problemático para la población afro, pues es importante porque se da la abolición, en fin, hay unos espacios de movilidad, las milicias, la Guardia Nacional, en fin, los artesanos, que también por ahí lo racial se mete. Pero tiene un conflicto, y es que bajo la idea de que todos somos ciudadanos, pues se oculta el tema racial porque
lo racial remite a la esclavización. Entonces la gente no se asume negro, ni mulato, ni se asume ciudadano, ¿no? Porque ¿para qué voy a decir que soy negro? ¿Para qué voy a mover esa herramienta, ¿no? política o esa cuerda política si lo negro me está remitiendo a la esclavización? Y Juan José Nieto, en cambio, Candelario Beso está diciendo, está primero metiéndose con un tema de la gramática, ¿no? De la lingüística, de la forma de hablar y de escribir, bueno, de hablar, el que está escribiendo es él, estos son pueblos que no escriben, pero está mostrando el lenguaje, el español, ¿no? Esa variante dialectal de estos bogas de las riberas del río Magdalena, sobre todo de esa zona de la depresión momposina. Pero además de eso está construyendo un lenguaje político, le está dando voz política a estos sujetos. Y lo curioso es que siempre se vio a Juan José Nieto como una curiosidad. A Candelario. Perdón, a Candelario Beso como una curiosidad, ¿no? Como una cosa allí rara. Una pieza de sí, museo. Una pieza de museo. Sí, este señor, mira que el dice ausente, esto, que dice que triste que está la noche, que se le aspira las S, se las convierte en J, esta manera de hablar, sí, tan interesante. Pero nadie le daba un valor, ni como gramático, ni como político, ni como alguien que está ayudando como intelectual, ni como intelectual, porque tenía pretensiones intelectuales. De hecho, publicó hasta en otros idiomas y publicó hasta tratados militares. Una figura muy interesante. Entonces, Candelario Beso a mí me parece que es un pionero en eso, que nadie pone a la altura de los que están discutiendo los temas del idioma español en ese momento. Bueno, Rufino José Cuervo está haciendo lo que hace, esa obra maravillosa que hace. Pero nadie se atrevía o se atreve a comparar a Cuervo a Beso con Cuervo, porque no llega a ese nivel, esto no lo hace gente como negra, esto no lo hace gente negra. Este discurso es reservado para algunos. Y así lo esté haciendo, no se lo reconocen. Lo van a reconocer como una curiosidad, ¿no? Como decía Roberto Burgos, un amuletito, ¿no? Una estampita allí, una cosa curiosa, además por su vida, la bohemia en Bogotá, con el Indio Uribe y con otra gente, la manera en que muere. Entonces toda la atmósfera está hecha para minimizar la importancia que tiene Juan José Nieto en tanto intelectual, porque se destaca el dato curioso, pero los poemas que aparecen, algunos de los poemas que aparecen en Cantos Populares de mi Tierra son una declaración política, ¿no? Serenata, cuando dice esta vida solitaria que aquí llevo con mi hembra y con mis hijos no la cambio por la vida de los pueblos, déjeme aquí tranquilo. O si alguien viene, ya pasó el tiempo de los esclavos, cuando los godos, o sea, cuando la independencia sí fui soldado, pero ahora yo no me muevo de aquí de mi rancho, déjeme aquí. Mientras los intelectuales de mediados del siglo XIX están construyendo el discurso de lo que debería ser la nación y están diciendo que esos sujetos son una talanquera para construir la nación, es decir, para la modernidad, Candelario Beso lo que está diciendo es todo lo contrario. Esta gente tiene un valor, hacen parte de la nación y hay que dejarlos vivir como ellos saben vivir. No tienen que civilizarse para entrar a ser parte del discurso nacional. ¿Tú crees que no se ha producido aún esa conversación entre historiadores del Caribe que se abren a estas tesis y la historiografía, digamos, más oficial, en gracia de discusión, lo oficial, porque evidentemente hubo una ruptura en la historiografía colombiana en los años 60 y 70 y una corriente, digamos, más democrática que rompió con ciertos valores decimonónicos de esas historias nacionales construidas a punta de panteones y de prohombres blancos. Sin embargo, me da la sensación de que no se ha podido producir ese diálogo y es dramático porque en un momento de cambios, más allá
de la anécdota del presidente o no, anécdota en el sentido de que sabemos que los hombres pasan, pero los movimientos avanzan y la historia avanza. Se ha producido ese diálogo, se ha reconocido ese valor de toda esa gran fuerza que estamos hablando. Empezamos en el siglo XVI y ya vamos llegando al siglo XX, y a uno le da la sensación de que no ha habido ni siquiera un esfuerzo dentro del Ministerio de Educación, dentro de las personas que han tenido a su cargo la educación, por quebrar un poco este relato, por meter dentro de los libros de historia escolar, yo qué sé, no sé si coincides o qué piensas de ese diálogo que como que no se puede dar, como que también está bien, escriban su historia, pero hasta ahí, no van a llegar más allá. Sí. Todas esas figuras intelectuales después de Candelario, durante todo el siglo XX, el Club Negro, los políticos liberales como Natanael Díaz, las lógicas de comunicación entre el Chocó y el Caribe, Manuel Zapata, Delia Zapata, en fin. Podríamos, no me voy a detener en nombres y en nombres, pero sí me gustaría como que me contaras cuál es la tensión que sientes para que este discurso en el fondo no pase, porque dentro de lo literario y lo cultural todavía es soportable, pero dentro de lo histórico parece que no. Sí, yo creo que hay un tema allí fuerte que tiene que ver con, es paradójico, pero bueno, Alfonso Monera es un pionero en el entender las dinámicas del Caribe, ¿no? Entender cómo funciona el Caribe políticamente y cómo la población negra y mulata jugó un papel central allí. Pero esa posibilidad la tiene porque pues, se educa en el extranjero, se educa en los Estados Unidos y tiene como referencia a, no sé, a Eric Van John o a Florencia Malon, que está haciendo un texto sobre sobre la agencia política de los campesinos de México y de Perú, de cómo estos campesinos que se creen allí premodernos, analfabetas, tienen una idea de Estado, tienen una idea de nación, tienen un discurso político, ¿no? Y Alfonso está agarrando de todos esos elementos para construir el relato que construye, ¿no? La historia que construye de política del Caribe colombiano. Y es interesante porque la reacción de muchos de los historiadores del centro del país, lo que dijeron es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos negros y mulatos sean modernos? O sea, no pueden ser. Es decir, no entra dentro de la lógica que puedan ser modernos. Eso por un lado. Y por otro lado, están lo que yo creo que son las trampas del reconocimiento, ¿no? Y eso hay que manejarlo con mucho cuidado porque, por supuesto, el reconocimiento, el reforzamiento de las identidades, que la gente se asuma como lo que cree que es, abrirle los espacios para que eso se dé, puede ser también una arma de doble filo, porque es la construcción también de los guetos, ¿no? Los guetos culturales o los guetos de producción literaria o de la misma historia, mientras que la historia con H mayúsculo va por otro lado. Es como decir, bueno, sí, ellos tienen sus costumbres, sus maneras de hacer las cosas. Su magia. Exacto, ¿no? Esta cosa. Mientras que lo que tiene solidez, comprobable, científico, va por otro lado, ¿no? Entonces, ahí hay un problema en que no se ha dado para cruzar una intencionalidad científica que siempre ha pretendido, de objetividad que ha pretendido la historia, la manera de hacer historia, la disciplina histórica, con esos elementos que están allí de esta población reconocida ya y aceptada como con sus particularidades, el reconocimiento de la diferencia. No se ha podido ajustar eso. No se ha podido ajustar, esos dos discursos no han podido, o tres o cuatro, esas múltiples esferas, ¿no? Para entender la complejidad de una nación no se han podido cruzar y sigue primando el relato que construimos en el siglo XIX. Obvio que ha habido cambios y hay transformaciones, pero desde el punto de vista educativo
no sé, eso no se nota, ¿no? Y tampoco desde el punto de vista de inversión. No, Porque si claro. tú vas a los territorios del Pacífico colombiano, el litoral pacífico, el- 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 la falta de inversión es ominosa. Es decir, el problema del agua en el Caribe, y es paradójico no, más bien no es paradójico, es evidente que la acción administrativa pública sobre estos territorios negros o poblados en su mayoría por afrocolombianos y negros, palenqueros y raizales, pues no ha sido Sí, igual. sí, no, hay una brecha que no se cierra nunca. ¿Y por qué pues digo, si lo has pensado, por qué hay esa resistencia después de quizás de haber comprobado que si tenemos potencias culturales, esas en su mayoría están en esos territorios? Es decir, ¿quién es nuestro gran mito nacional hoy literariamente? Se llama Gabriel García Márquez. Y proviene desde ese lugar, no proviene de este lugar. Proviene del mundo incluso no letrado. Exacto. O sea, el mundo atávico, el Es mundo por escribir esa oralidad. Claro, claro. Lo que me costó a mí, por ejemplo, en algún momento en discusiones fuertes, en que pudiéramos atender y pensar el problema de la partería, por ejemplo, del biche, porque la respuesta era no, eso no es científico, eso no es limpio, eso es sucio, eso no es... Es una cantidad de imaginarios que son muy brutales, ¿no? Sí, sí. Y se pasa con pasa con la música y con la discusión de la que hablábamos hace poco de los ritmos de matriz afro que se terminan convirtiendo en los ritmos que definen la nación, colombianos. O sea, que identifica la Colombia. Cumbia. Exacto. O el vallenato, si queremos. Exacto. Ahora el vallenato, digamos, sí. Pero en su momento la cumbia, el porro, que son matrices básicamente afro, o por lo menos producto de un mestizaje donde lo afro tiene un papel central. Es como si se aceptara eso, pero no se aceptara, o por lo menos no existieran las mismas posibilidades para los escenarios donde surge eso. O sea, me sirve esto como manifestación, lo traigo, lo pongo en un escenario, lo exporto, lo convierto en un símbolo, pero eso no implica que haya una integración, ¿no? En igualdad de condiciones o de apuestas políticas o de proyectos económicos para los espacios donde se produce eso. Lo decía yo ahora en Valledupar, que estuve en el Festival Vallenato hace unos días. Sí, es increíble que en las ciudades del Caribe no haya un sistema, una industria de estudios, de grabación, digamos, de producción musical robusta. Porque otra vez triunfó la idea cultural de que los discos se graban en Medellín, y los grabó toda la vida una empresa de Medellín que fue Discos Fuentes. Que estaba en Cartagena y se la llevaron para Medellín. Luego Codiscos y luego, en fin. Es increíble que no ocurra eso, ¿no? Pero también creo que hay que hacer la fuerza dentro de las universidades, yo se los decía, de empezar a crear esos centros de pensamiento, como lo han hecho ustedes en la propia Universidad de Cartagena, y de hacer una fuerza también de crear industrias culturales en el Caribe, porque de otra manera va a seguir reproduciéndose esto hasta que no llega alguien considerado legitimador. Los ritmos van a seguir siendo, o las canciones van a seguir siendo, o las literaturas van a seguir siendo subalternizadas. O crece muy marginal, porque pues, si tú llegas a Cartagena vas a encontrar muchos jóvenes haciendo música, hip hop, dancehall, champeta. Bueno, incluso ahora se está moviendo mucho el bullerengue, la fusión, ¿no? Del bullerengue con hip hop y todo esto. O lo que hacen los chicos y chicas de Convilés-Amí en San Basilio Palenque, que combinan el hip hop, lo que ellos llaman el hip hop palenquero, que lo combinan con los ritmos autóctonos de San Basilio. Pero sigue siendo una cosa muy marginal y se hace a pesar de, pero no se vincula a un circuito con el apoyo necesario, no se invierte, o sea, da responsabilidades. Exactamente, lo hace y
hasta que llega alguien, lo agarra, lo saca de contexto y se convierte en un éxito mundial, o por lo menos nacional, pero ya pierde, ¿no? Pierde la raizalidad, el origen, que no quiere decir que solo tiene que conservarse allí, no, la idea es que salga y que salga proyectando ese escenario de donde viene. No solamente el ritmo como tal, sino lo que implica la producción de ese ritmo y el contexto en que se produce y la memoria que hay detrás de ese territorio donde se desarrolla. Creo que es lo que no hemos llegado a ese tipo de cosas. La industria es desmemoriada en ese sentido, no tiene memoria porque lo que importa es el efecto que causa y la memoria de la producción se pierde. Y es un poco lo que está pasando con los que han alcanzado cierto reconocimiento. Que no sería nadie sin Alejo Durán o sin Sí, otra sin vez, digo. Landeros, sin todos estos. Sí. O sea. Yo quisiera terminar o ir hacia el final de la conversación preguntándote algo y es toda esta suerte enorme recorrido que además te agradezco porque das muchas luces. También lo has encarnado tú. No es un problema del pasado, es un problema del presente. Y tú lo dices en muchos de tus textos, de tus libros, que además recomiendo que los busquen, los libros de Javier, que están publicados por El Malpensante, otros por Ariel. Son libros de ensayos El que Fondo de mezclan Cultura. el Fondo de Cultura, que mezclan lo personal con lo histórico, es decir, que crean una voz que a mí me parece que es muy poderosa. Tú has encarnado esas contradicciones, es decir, tú varias veces has hecho el viaje de ida y varias veces has hecho, ahora estás haciendo otra vez, parece el viaje de vuelta. Me gustaría que hablaras un poco de encarnar esas contradicciones, de encarnar eso que para mí ha sido doloroso de comprobar al estar muy cerca de la vicepresidenta Francia Márquez y de ver cómo la posibilidad en vez de que tenía el país de rodearla, de decir, aquí hay una cosa muy importante, así tenga fallas, así tenga, pero esto es muy importante. Si lo acompañamos, todo esto va a hacer crecer un montón de cosas. Todo lo contrario, nos dedicamos a encarnizarnos o se dedican a encarnizarse con su cuerpo, la racializan, la humillan, ¿cierto? Porque el discurso es esta negra porque tiene un helicóptero, esta negra por quien se cree, porque está gastando en eso, cuando nunca en la vida uno ha oído sobre las costumbres personales de estas personas que han estado en el poder, en general blancas o mestizas en Colombia. Sí, bueno, yo creo que soy como que la herencia diaspórica me habita, porque yo soy hijo de más de padres que nacieron en Atoviejo, Bolívar, es un corregimiento cerca a Calamar, es un corregimiento de Calamar. Es un pueblo, todavía sigue siendo corregimiento. Y se fueron hacia Valledupar, hacia esa zona cuando la bonanza del algodón, ¿no? Cuando se iba a crear el departamento. Un poco Alfonso antes. López. Sí, Escalón, Alfonso López, Consuelo Araujo, que Alfonso López que fue el primer gobernador. Y claro, nazco en un escenario donde hay menos población afro también, ¿no? Sí. Y entonces nazco en un espacio más mestizo, sí hay un reconocimiento de lo étnico, es lo indígena por la Sierra Nevada y la importancia de eso, pero bueno, me descubro negro allí, o sea, y me lo hacen saber. Si no lo sabes, te lo hacen saber. Pero siempre tuve como un ancla en Bolívar. Bueno, soy apellido Cassiani, el apellido Cassiani evidentemente viene de Palenque, y eso, pues, por supuesto, me genera como unas deudas, como históricas allí, unas deudas morales también con la familia, los antepasados, en fin. Y entro al mundo letrado, entro al mundo letrado, pese a que vengo de unos padres apurado, mi madre terminó la primaria, mi padre hizo como hasta tercero de primaria, es decir, no era un mundo escriturario, no era... Yo siempre he dicho que, bueno, no tuve un bisabuelo o un abuelo que me legara una biblioteca descomunal en la que me sumergía a escribir, no, lo que escuchaba eran narraciones, ¿no? Mucha oralidad.
el libro que escribí sobre el ferrocarril viene de ahí, o sea, de los Un cuentos diablo que yo... al que lo llaman tren. Un diablo al que lo llaman tren es eso, lo que yo escuchaba de las narraciones. Mi abuelo trabajó en el ferrocarril. Mi padre y mi madre se enamoraron en el ferrocarril porque mi madre podía montar en, en el ferrocarril porque el papá trabajaba, mi padre era uno de los vagos que esperaba que el ferrocarril viniera para colgarse el ferrocarril y le hablaba por la ventana, en fin. Entonces esas historias están allí, ¿no? Esas historias están allí muy presentes y yo mm, no puedo escribir sin acudir a esa memoria, porque es una manera de incorporar las memorias familiares a la memoria nacional, que es lo que no hemos... Creemos que la memoria nacional ocurre por un lado y la historia de las familias y de la gente ocurre por el otro. No, es que es la unión de esas cosas lo que construye la llamada memoria nacional. Entonces, yo escribo un libro sobre un ferrocarril que fue importante, que Núñez ayudó a construir, que hace parte de la recuperación de Cartagena, que lo construyeron los norteamericanos y luego se lo pasaron a los ingleses, que dejó pérdidas. Bueno, todo eso está allí, pero me interesa sobre todo es cómo se incorpora la gente Y el punto a de eso. vista, ¿no? Exactamente. Que es un poco lo que tú has hecho y creo que es lo que deberíamos empezar a pensar es cómo más gente desde más puntos de vista cuenta esa historia. Exactamente, exactamente. ¿Cómo incorporas Y ahí me agarro de todo, ¿no? Pues para mí como fuente histórica es fundamental la novela El patio de los vientos perdidos, por decir algo, de Roberto Burgos Cantor, que habla de esa Cartagena del momento de los 50, 60, cuando el ferrocarril empieza a desaparecer y los burdeles y todo esto. Pues ahí está, digamos, porque esa es la voz de la gente que la historia a veces no da, porque le tiene miedo un poco al juego de acercarse a otras fuentes no convencionales para poder sacar la voz de gente que necesitamos que hable, ¿no? Y que diga cosas y que aparezca en la historia nacional. ¿Y cómo has logrado vencer esas desconfianzas? Personalmente, digamos, al venir a este lugar a estudiar una maestría en los Andes, ¿cómo, cómo también transformaste cosas tú también para bajar la desconfianza, aunque sea difícil y duro, todo lo que hemos hablado lo es, pero también hay una imaginación sobre sí mismo, ¿no? Sí, claro. Creo que es clave no dejarse exotizar ni convertirse en un sujeto digno allí de curiosidad. Y eso lo da, pues, prepararte y saber que estamos compitiendo tú y yo, blanco, mestizo, en igualdad de condiciones, pese a mi origen, que tenemos un discurso común aprendido en la academia, que lo que yo tengo de diferente es precisamente el origen y que me interesa que ese origen esté allí conjugado con esa formación académica que he conseguido. Entonces creo que esa ha sido como la apuesta, ¿no? Y no tenerle miedo al tema, este, la historia es necesita mucho de la imaginación, ¿no? Es más literatura de lo que uno cree. Y a veces hay que recurrir a eso, o casi siempre hay que recurrir a eso para sacar cosas que normalmente no se dicen. Entonces es como, en la medida en que le pierdo el temor a eso y, y trato de formarme, digamos, con los mismos elementos en que se forman los historiadores de este país, eh, creo que voy por lo menos abriendo espacios y quitando algunos obstáculos para poder decir las cosas como yo las quiero decir. Finalmente, hay algún cambio imperceptible en estos 2 años y medio para ti? ¿Real? No hablemos de cosas concretas, que es un poco en lo que se ha menospreciado un poco la idea de que sí hay una transformación. Primero en la ocupación del poder, eso es indudable, Claro. y creo que es muy importante, o sea, Sí, eso es sí, sí. definitivo y va a Sí, ser definitivo. sí, sí ha habido, claro. Bueno, 30 años, 40 años atrás era impensable que una mujer como Francia Márquez pudiese ser vicepresidente de una nación o ocupar el cargo, ocupar el cargo que ocupó. Creo que es el hecho,
ese hecho es el hecho más importante de los 200 y piquito de años que llevamos como democracia, que lastimosamente, como tú decías, no se aprovechó de la manera en que podía aprovecharse eso en términos mucho más amplios, ¿no? Porque el mundo tenía todos los ojos puestos sobre ese hecho, sobre ese momento histórico de la nación y no se hizo. Entonces creo que sí, ha habido transformaciones, ha habido algunos cambios, hay la sensibilidad hacia ciertos temas ha cambiado, hay mayor preocupación por explorar otros temas que antes eran inexplorados o que no se consideraban objetos ni de la ciencia ni de ser representados en términos de representaciones culturales, sociales, etcétera. Eso se ha venido haciendo. Bueno, ya hay discusiones, por lo menos ya, Exacto. digamos, directamente aparece una columna, como dices, en donde se declara públicamente que se considera que lo afro es mágico y es, Claro, que creo que es claro, importante para entender, ¿no? Para saber claro, qué claro. es lo que están defendiendo estas personas. Exactamente, Ujú. exactamente. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, yo me gané el premio o el reconocimiento afrocolombiano del año en periodismo, en medios y periodismo, y eso hace que entre a ser columnista del Espectador. Ese es un logro personal, pero también es un logro en términos de las luchas históricas, ¿no? Bueno, ¿por qué le interesa al director de un periódico tener a un escritor afro que eso es otra cosa que también trato de mantener? Y es que, bueno, si tengo la capacidad para escribir de cualquier cosa, escribo de cualquier Claro, cosa. No tengo que escribir solamente sobre negros, ni no, porque estoy formado para escribir sobre lo que me apasiona y lo que me genera sensibilidad o hacer la denuncia que considero necesaria, que no necesariamente tiene que ser solo de denuncia al racismo o al maltrato de la población afrodescendiente o a los logros de la población afrodescendiente, sino pues en términos lo más abierto posible. Porque yo siempre cito algo que dice este escritor de ascendencia nigeriana que nació en Estados Unidos, que se llama Teju Cole. Él tiene un ensayo donde dice, es que yo soy un ciudadano, un sujeto universal. O sea, lo mío, por supuesto, son las máscaras de Malí, es la manera de los bailes tradicionales de Camerún, pero mío también es Rembrandt y es Mozart y es Beethoven y es porque soy un ciudadano universal. Y creo que eh, la particularidad de los sujetos racializados hace parte de un espectro universal. Los que han dicho que no y que es una cosa de allí, atávica, de un lugarcito, son precisamente los que han construido los discursos hegemónicos y que han negado históricamente a esa población. Javier, gracias por estar en esta conversación pendiente. Ojalá activemos muchas otras y gracias por lo que has escrito, gracias por lo que has pensado, gracias por lo que has abierto de esa manera tan amplia, inteligente y maravillosa. No, Juan David, siempre a la orden y muchas gracias también por abrir este espacio para pues, decir lo que he podido decir. A ustedes, gracias por vernos. Nos vemos en la próxima conversación pendiente. Recuerden, miércoles a las 7 de la noche, domingos a las 7 de la mañana, conversaciones pendientes, no para tener la razón, sino para llenarnos de razones. Un abrazo. Hasta la próxima.